Capítulo segundo. Otros antecedentes del crimen. El valor de Alfaro rayaba en temeridad, y esto mismo le perjudicaba grandemente, porque producía en su ánimo tan ciega confianza que llegaba a descuidar y hasta despreciar las medidas de precaución y prudencia, juzgándolas como innecesarias y nimias. Cuando le decíamos que era mejor prevenir una revuelta que tener que sofocarla y castigarla, y que mirase con tiempo por la seguridad del Estado, invariablemente nos contestaba: dejémoslo obrar, que los conspiradores se lancen al campo para tomarlos con las armas en la mano y vencerlos. Creía que la paz no podía quedar suficientemente garantizada sino con la victoria, que una revolución no podía ser aplastada sino por medio de las armas, error fatal que produjo el golpe de cuarteles del 11 de agosto de 1911, cuando pudo haberse conjurado la tempestad sin otros procedimientos que la baja de los militares que meditaban tan inicua traición. Pero, leal y caballero, imaginábase que ninguno de sus soldados era capaz de felonía, y su fe en el ejército era tan grande que horas antes de la mencionada traición rechazaba indignado todo aviso relativo a la defección de las fuerzas acantonadas en Guayaquil y la capital. Jamás quiso poner atención en las ambiciones de sus tenientes, jamás pensó en la posibilidad de que lo rodearan traidores, jamás sospechó que la pasión política engendrara crímenes tan negros como el de los felones que almorzaban a su mesa el día mismo en que iban a venderlo. Esa confianza suma causó su ruina y ha puesto al borde del abismo al Partido Regenerador. Como César desechó las denuncias de la conspiración y cayó a los golpes aleves de los que más habían favorecido. Pero la traición necesitaba un pretexto que, por lo menos, la explicase. La felonía deseaba cubrirse con las apariencias de patriotismo y justicia para paliar su negrura. La ingratitud buscaba un medio de romper ese lazo sagrado que une al favorecido con el benefactor, y los desleales creyeron haber aliado todo esto en un grave error de su amigo, protector y caudillo. Este error capital y de consecuencias funestas para sí mismo y para el país lo cometió Alfaro por 2 veces en la designación de sus sucesores. Lo vimos vacilar mucho tiempo ante este grave problema político. En ambas ocasiones que tuvo que resolverlo, pues conocía que del acierto en la resolución dependía la vida o muerte del radicalismo ecuatoriano. El temor de que no se continuara con eficiencia la obra de redención, comenzada el 5 de junio de 1895, de que se imprimiera otro rumbo a la política regeneradora, llegándose tal vez a traicionar de alguna manera a la causa del pueblo, lo atormentaba atrozmente y sostenía sus vacilaciones. El empeño de Alfaro en dar cima a la regeneración de la República no se compaginaba con un candidato que no estuviera, como si dijéramos, encadenado al radicalismo, mancomunado en ideas y en propósitos con el caudillo que había dado los primeros pasos en la liberación del país. Y este candidato, destinado a continuar la grandiosa labor de la redención nacional, en concepto de Alfaro, había de reunir cualidades eminentes, sin las que no juzgaba fácil, no posible cumplir el gigantesco programa de la regeneración. He aquí lo que lo obligaba y compelía a intervenir ineludiblemente en la elección del nuevo jefe del Poder Ejecutivo, lo que hacía que meditase y vacilase por largo tiempo en la designación del ciudadano digno de ser favorecido con el apoyo oficial. Temblaba ante el malogramiento de sus fatigas y sacrificios de 30 años en pro de la libertad de su patria, y en su fervor cívico calificaba como traición al liberalismo
el confiar la suerte del partido y de la nación al azar de un comicio, sin directa injerencia del gobierno. Y véase lo que es la condición humana, ese mismo interés de escoger lo mejor y más beneficioso para el pueblo. Esas mismas largas y penosas vacilaciones lo extraviaron lamentablemente en ambas ocasiones en que Alfaro se ocupó en solucionar tan arduo como trascendental cuestión. Ciertamente, si alguna vez pudiera ser disculpada la intromisión del gobierno en los comicios, así como limitando el libre sufragio, sería en el caso en que Alfaro y el país se encontraban en aquel entonces, porque aún no consolidado el liberalismo, combatida sin tregua y a todo trance las reformas realizadas, empeñado el bando clerical en reconquistar su poder en la primera oportunidad, parecía justo y conveniente cerrarle los caminos a la reacción teocrática, aún para cimentar ese mismo derecho electoral, piedra fundamental de la democracia. Sin embargo, aferrarse en ello fue el mayor de los errores del caudillo liberal, error del que se aprovecharon sus enemigos para perderlo. Al final de su primera administración, rechazó la candidatura del general Manuel Antonio Franco, al que pretendían alzar al poder supremo los extremistas, los liberales exaltados que se habían colocado a la vanguardia de la reforma y la casi totalidad del ejército. Estuve presente cuando Alfaro desahució a Franco de la manera más categórica y terminante. Hallábamonos los tres en el escritorio particular del presidente y después de una larga discusión, díjole el general Franco al caudillo liberal: ¿es decir que no apoya usted mi candidatura? No puedo hacerlo, contestó Alfaro. Antes que amigo de usted, soy jefe de un partido que hay que robustecer y conservar en el poder, y soy magistrado de una república que ha menester paz y libertad para reponerse de los pasados quebrantados y progresar. Las intransigencias del bando que usted se ha formado producirán infaliblemente reacciones terribles en el partido clerical, y su gobierno, Manuel Antonio, sería como una orgía de sangre en que desaparecería el liberalismo a lo sumo dentro de 3 meses. En mis memorias políticas he referido con mayor extensión esta escena, la que, aun cuando luego se hizo pública, no fue conocida en todos sus graves detalles. Sin embargo, de haber sido origen de la tirantez de prestarse su nombre para una elección sin efecto práctico alguno, elección que, por lo contrario, haría recrudecer la guerra civil, multiplicando y prolongando sus horrores. La ansiedad aumentaba hora por hora, el desasosiego se hizo general en el país, el clamor de los bandos políticos ensordecía y, sin embargo, Alfaro continuaba en sus vacilaciones, como fluctuando entre planes diametralmente opuestos, siempre tétricos y mudo como una esfinge. ¿A dónde íbamos a parar? Nadie lo sabía, ni siquiera podía conjeturarlo. Hallábamos ya en vísperas de la elección presidencial y los trabajos preparatorios se dividían únicamente entre los candidatos que Alfaro rechazaba y que la oposición sostenía como bandera de guerra sin cuartel al alfarismo. El justificado temor al general Franco y acaso también la falta de principios definidos y firmes en el señor García hicieron que la gran masa tradicionalista plegara a su candidatura, de modo que el conservadorismo tornó a la brecha bajo la bandera de la ley y seguro de triunfar, aprovechándose de la división honda que reinaba en el Partido de la Regeneración. En tan difíciles circunstancias, Abelardo Moncayo, Juan Benigno Vela y yo creímos
haber aliado una solución favorable, si bien sacrificando el propósito de establecer por entonces el régimen civil, proclamar una candidatura militar que llenase las aspiraciones del ejército y lo volviese a la senda del deber y la subordinación, al mismo tiempo que diese estabilidad al liberalismo y garantía a todos los ciudadanos. Nos pareció lo mejor que podía hacerse en beneficio de la República en aquellos momentos de confusión y suprema angustia. El general Leonidas Plaza Gutiérrez era un hombre nuevo en la política, sin compromisos y sin odiosidades, y juzguemos que sería el más a propósito para servir de lazo de unión entre los liberales y aún para aquietar las alarmas del Partido Conservador. Había mostrado moderación y acatamiento a las libertades públicas, preciábase de discípulo de Montalvo y Alfaro, y hasta pretendía contarse entre los propagadores de la doctrina liberal. Gozaba de algún prestigio en el ejército y había sido protegido desde su primera juventud por el caudillo radical y su familia. Motivos eran estos más que suficientes para persuadirnos de que la candidatura del general Plaza sería bien mirada por el presidente y los suyos, y aceptada también por la mayoría de ciudadanos opuestos a la postulación de Franco y a la de Lizardo García. Pero nos equivocamos de medio a medio. Alfaro la rechazó con manifiesto enfado y jamás se llegó a conseguir que el pueblo la acogiese como tan ligeramente nos habíamos imaginado. ¿No conocen ustedes a Placita?, nos dijo el presidente en tono severo. No tiene ese hombre principios ni bandera, y es muy capaz de traicionar a los liberales, como ya lo hizo en Centroamérica. Falaz, ingrato y felón, nadie puede tener confianza en él. Yo lo conozco bien y por eso lo rechazo. Nada tuvimos que replicar. Sin embargo, nuestra labor llegó a traslucirse y bien pronto fue apoyada por casi todos los amigos del general Alfaro, los que ansiaban salir de la situación peligrosísima en que el problema electoral los había colocado. Organizáronse juntas de adictos a Plaza, proclamándolo candidato de transacción, pero el presidente se resistía con tenacidad a toda insinuación, manifestándonos algunas veces con cierta actitud que nos hallábamos laborando para la ruina de la patria. Las exigencias de la plana mayor, como Alfaro solía llamar al círculo de sus íntimos amigos, subieron de punto y a la postre hubo de ceder a tanta porfía como se cede a una necesidad dolorosa e inevitable. Debo confesar paladinamente que fui el más empeñado en la candidatura de Plaza y que, por tanto, me corresponde gran parte de la responsabilidad en este grave error político. Pero alegaré en mi defensa que procedí así, arrastrado por el deseo patriótico de evitar la guerra civil y las desgracias que todos auguraban en caso de que Franco llegara a ocupar el solio presidencial. Lanzóse la candidatura del general Plaza y los ecuatorianos, como si hubiéramos previsto los futuros acontecimientos, la miraron con glacial indiferencia. El favor oficial la hizo triunfar en todas las provincias, pero el más pavoroso vacío circundaba al presidente electo, el que tuvo que retirarse a Manabí, avergonzado de su derrota moral. Y allí, en su transitorio retiro, comenzó a levantarse el antifaz. Alfaro recibía insistentes y fidedignos informes de la falsía e ingratitud con que ya estaba procediendo su protegido. En efecto, viéndose aislado y sin ninguna opinión en su favor, Plaza resolvió conquistarse una muy extraña
popularidad mediante pactos secretos con los mayores enemigos de los mismos que le habían ceñido la banda tricolor. Pactos cuya cláusula principal consistía en la forma promesa de sacrificar a sus propios amigos, de alejar de los negocios públicos al general Alfaro y a su círculo, reemplazándolos con los más encarnizados adversarios de lo que por entonces se llamaba alfarismo, y que no era sino el núcleo de los ecuatorianos que sostenían los genuinos principios políticos que proclamó la gloriosa Revolución de Junio. Propúsose también negociar con el Partido Conservador, pero este, más avisado que las facciones liberales, no le prestó oídos y se mantuvo en una prudente reserva. No sucedió lo mismo con Franco y García. Ellos habíanle escuchado con entusiasmo y héchole concebir esperanzas de seguro y eficaz apoyo, siempre que continuase por el camino de traición que tenía emprendido. Empero el general Franco no procedía de buena fe en esta siniestra negociación, puesto que al mismo tiempo que atendía a los negociadores de plaza, seguía maquinando la revuelta en los cuarteles. El juego estaba empeñado y los aspirantes al poder supremo procuraban engañarse recíprocamente y sin reparos. Todo lo sabía el general Alfaro y nos reprochaba con amargura el haberle inducido a cometer un error tan grande que no era posible medir la profundidad del abismo en que había de precipitarnos. Era ya tarde, por desgracia, y cuando se trató de buscar un remedio, los pareceres resultaron sumamente divididos en el seno de la denominada Plaza Mayor. Los más prudentes opinaban que debía trabajarse asiduamente para atraer al general Plaza al sentimiento del deber y colocarlo de nuevo en el buen camino, sin dar a sospechar siquiera que eran conocidos sus proyectos de traición y felonía. ¿Acaso los de este grupo juzgábamos al general la situación que siguió a la penosa conferencia a que me refiero? Franco salió de la casa presidencial sumamente ofendido y quedaron rotas las hostilidades entre el franquismo y el gobierno, sin que el candidato extremista juzgara necesario ni siquiera disimular su actitud rebelde. La conspiración militar surgió descarada y poderosa bajo la bandera radical extrema, y a no ser por el gran prestigio de Alfaro y la extraordinaria energía que desplegó en aquel entonces, la República se habría anegado en sangre. La víspera del pronunciamiento militar en Ibarra, encabezada por el jefe de la División del Norte, coronel Emilio María Terán, uno de los militares jóvenes favorecidos por Alfaro, dio este el paso más atrevido y enérgico que podía darse en tan escabrosa situación. Destituyó por telégrafo al coronel Terán y a buen número de jefes y oficiales franquistas, ordenándoles que se presentaran al ministro de guerra en el término de la distancia. Era de presumir que esta medida hiciera estallar el incendio, y en esta creencia tenía Alfaro preparados los elementos necesarios para apagarlo. Pero los militares, destituidos de esta manera tan violenta, se desalentaron y sometieron. Y este ejemplo de extraordinario vigor, así como otros golpes oportunamente dados al franquismo en Quito, Guayaquil y Cuenca, refrenaron por completo las tendencias del ejército a favor del general Franco. No obstante, la clase militar había conseguido imponerse de tal manera que algunos jefes tuvieron la audacia de declarar solemnemente que no aceptarían ninguna candidatura civil, por digna que fuera, puesto que necesitaban que ascendiese a la presidencia un general que mirase por el ejército y defendiese sus prerrogativas
contra los prejuicios y pretensiones del civilismo. El bando militar alzó la cabeza, juzgándose invulnerable, y amenazó imponer su voluntad a la República. Mientras tanto, el Partido Conservador se horrorizaba ante el posible triunfo del bando franquista, que encarnaba todas las impaciencias del más avanzado radicalismo, facción intransigente y clerófoba, que combatía encarnizadamente al general Alfaro y sus colaboradores, acusándolos de moderación y tolerancia con los vencidos y por sus tentativas de avenimiento para la pacificación del país, abrumado por tantos años de guerra tenaz y sangrienta. La gran mayoría liberal, que repetidas veces se había visto precisada a protestar enérgicamente contra los malaventurados arranques de clerofobia y tiranía del general Franco, se oponía también con todas sus fuerzas a la candidatura que significaba el triunfo de la anarquía militar, el entronizamiento del sable, el predominio de la fuerza bruta y la abolición de esas mismas libertades que había proclamado la Revolución de Junio como el mayor de los triunfos de la democracia ecuatoriana. Había llegado una época como de cansancio para el Partido Regenerador, y los hombres de Estado del nuevo régimen procuraban reconciliar a los ciudadanos, cegar los abismos que el furor partidista había abierto entre las facciones, excogitar los medios más eficaces para restablecer la concordia y la paz en la familia ecuatoriana. Y precisamente en esta hora que se creía propicia a la consolidación del orden, surgieron las graves dificultades y rompimientos que he detallado, de modo que el gobierno se vio colocado nuevamente al borde de un precipicio insondable. Había nada menos que optar entre el apoyo a la candidatura de Franco o la revuelta indefectible en el momento mismo en que Alfaro dejase el poder, y esta disyuntiva no podía ser más pavorosa, porque la elección de Franco era la dominación militar despótica y absorbente, la retrogradación del país a los tiempos de Juan Flores, en que la arbitrariedad del sable pasaba por sobre la ley y todo derecho, y la revolución militar que se prometía alzar al mismo caudillo añadía los anteriores males: la efusión de sangre, el dispendio de los caudales públicos, el atraso y la miseria del pueblo. En fin, la demagogia militar es la peor de las formas demagógicas. La perspectiva era por demás aterradora, pero Alfaro se mantuvo firme y se aferró a sus primeras ideas como verdadero republicano. Tengo que mirar aún por la seguridad y garantía de los conservadores, no solo de mis partidarios. Decía: soy jefe de la nación y estoy obligado a dejarle un gobernante que le haga feliz. Por otra parte, soy enemigo de los gobiernos militares y debemos buscar un candidato civil que piense y obre como nosotros. En Lizardo García no hay que fijarse, porque no reúne las condiciones necesarias para gobernar el Ecuador. Buenas, óptimas las ideas del presidente Alfaro. Laudable, por demás laudable, su propósito de combatir con toda entereza a la facción demagógica, oponiéndole una candidatura civil prestigiosa, apoyada por la mayoría liberal. Mas todo ello no era suficiente para dejar favorablemente resueltas las dificultades, ya que cualquier candidato civil triunfante habría caído a causa de la rebelión del ejército. El día mismo que Alfaro hubiera tomado la vuelta de su casa, el germen revolucionario se desarrollaba y tomaba forma espantable, a ojos vista, en el seno de todos los cuerpos del ejército, y el temor disciplinario
¿Acaso solamente el habitual respeto a su antiguo jefe contenían todavía al soldado? Pero el instante en que Alfaro descendiese a la simple condición de ciudadano, desaparecería aquella débil valla y la conflagración había de extenderse rápidamente por todos los ámbitos de la República. Franco perderá al partido y a la nación, repetía Alfaro con mucha frecuencia, y esta fue su idea dominante y fija en aquellos días de vacilación y borrasca. Nadie podía prever el desenlace de situación tan lóbrega y nos desesperábamos con el indefinido aplazamiento de una resolución que conjurase la tormenta que se cernía sobre el país y sobre nuestras propias cabezas. Alfaro permanecía vacilante, silencioso y grave. Muchas veces parecía que ni escuchaba nuestros razonamientos. Como abstraído en hondas y penosas meditaciones, aterrados ante un porvenir siniestro, algunos propusiéronle que se hiciese reelegir, consejo que rechazó con severidad, expresando que jamás cometería ese crimen que lo pondría al nivel del general Ignacio de Veintimilla, siempre firme en su pensamiento de establecer un gobierno civil. Propuso a varios de sus enemigos que aceptaran la candidatura, pero se negaron todos, pues veían que la aceptación en semejantes circunstancias constituía un sacrificio estéril, siendo la clase militar enteramente contraria al sistema civilista. Nadie dudaba de que Franco se levantaría en armas para apoderarse del Capitolio, y por lo mismo era casi imposible que Alfaro diese con un ciudadano tan abnegado que, por salvar un principio, plaza con demasiado optimismo y superlativa candorosidad, mas partíamos de que el rompimiento con el presidente electo no produciría otro resultado que ofrecerles una bandera a los bandos de oposición, que cederles una incontrastable fuerza, la de la constitucionalidad, lo cual, en concepto nuestro, valía tanto como abdicar el poder y rendirse a discreción. El doctor Vela y yo nos empeñamos en sostener ese dictamen hasta que se nos tachó de parciales, por cuanto Leonidas Plaza afectaba cultivar muy estrecha amistad con nosotros, pero yo había llegado a conocer la índole verdadera de este hombre y ya no me engañaban sus alamerías y fingimientos. Lo único que me obligaba a sostener las medidas de prudencia que en el gabinete había expuesto era una poderosa razón de Estado, la conveniencia de no romper ese hilo que, aunque demasiado tenue, nos unía aún y podía conducirnos a la consolidación de la paz. Otro grupo estaba por la dictadura, alegaba que la salvación del partido y el mantenimiento del orden requerían imperiosamente un golpe de Estado, pero el presidente volvió a repetir que de ninguna manera podían esperar de él un tan enorme atentado y que prefería correr cualquier riesgo, por grande y terrible que fuese, antes que manchar de tal guisa su buen nombre. Alfaro cortó de golpe la discusión, manifestándonos que había adoptado ya su plan político, el que nos daría a conocer muy luego, pero nos advertía que dicho plan se llevaría a cabo de modo indefectible. Entre tanto, habíanle llegado al general Plaza los rumores de lo que en el gobierno pasaba y, sin duda, temeroso de que sus enemigos explotasen tan quebradiza situación, hallándose el ausente, o que un prolongado alejamiento de la capital confirmase las sospechas nacidas de su ambigua conducta, regresó rápidamente a Guayaquil y desde dicha ciudad dirigió telegramas y cartas que tendían a disipar las nubes negras que flotaban ya sobre sus manejos políticos. Alfaro
indudablemente de acuerdo con su plan político, llamóle a Quito sin ocultarle nada de lo que acerca de su conducta corría, invitándole a desmentir aquellas deshonrosas especies. Plaza contestó que iría a la capital acto continuo para confundir victoriosamente a sus calumniadores, y repitió todas sus protestas de adhesión y amor que tantas veces había hecho antes de ser elegido, ora al caudillo radical, ora a la causa de la regeneración de la República, pero lejos de cumplir lo prometido, detúvose en el tránsito con varios pretextos, y por donde quiera que pasaba iba dejando rastro de su ya descarado proceder. Alfaro perdió la paciencia, todo tino político, y le asestó un golpe tan descomunal que lo habría exterminado si la situación no hubiera sido tan extraordinaria y violenta. Ignoro si el presidente conferenció con alguno de sus amigos sobre el paso decisivo que iba a dar. Muchas veces he procurado inquirir algo al respecto, pero sin resultados satisfactorios. Lo cierto es que una mañana me llamó aparte y me entregó unas cuartillas escritas de su mano y a lápiz, como acostumbraba hacerlo, y pidióme que las leyera en voz alta. Leílas y quedé asombrado de lo que el general había escrito. ¿Eso significa, le dije, que usted ha resuelto quemar sus naves? Haga usted poner en limpio ese telegrama, me contestó, eludiendo manifiestamente responder a mi pregunta. Hícele algunas reflexiones, mas permaneció silencioso y severo. Volvió al gabinete presidencial y, esperando todavía hacer un nuevo esfuerzo para que modificase por lo menos tan extrema resolución, no me di prisa en cumplir lo que me había encargado. Sin duda comprendió mi propósito, la comunicación que tenía entre manos. Acerquéme pues al secretario privado y le dicté aquel famoso telegrama histórico que tanto polvereada produjo entonces, y que es el mayor bofetón que ha podido recibir un presidente electo en presencia de una nación entera. Ese telegrama, suscrito por un magistrado caballeroso y leal, reprochando toda la negrura de la conducta de un favorecido ingrato y traidor, constituye una marca de aprobio para el general Plaza, y bastaría esta sola página de su historia para darle aquella siniestra y temida inmortalidad de los desleales. Este era el plan político que Alfaro nos había ofrecido revelar a su tiempo, enrostrarle a Plaza su doblez con inusitada acritud y de manera ruidosa, a fin de que fuera conocida por los ecuatorianos y los extranjeros, y pedirle en consecuencia la renuncia del cargo supremo para el que se había hecho elegir. Ese telegrama era un brote de la justa indignación producida en el alma noble de Alfaro por la pérfida conducta de Plaza, pero un paso tan decisivo significaba el rompimiento estrepitoso que temíamos y habíamos querido evitar en días anteriores. Era quemar las naves, como le dije al presidente. Era hacer imposible todo avenimiento en pro de la armonía y unión de los liberales. Todavía más, era dar una bandera a la oposición y lanzarle a la lucha. Como era de esperarse, dado el carácter de Plaza, contestó negando los cargos y ofreciendo, con la más increíble sumisión, renunciar la presidencia en cuanto llegase a la capital, y se presentó en Quito rodeado de una atmósfera que lo asfixiaba. Alfaro se negó a verlo, y se dio el raro y triste caso de que un presidente electo fuera recibido solo por una decena escasa de liberales, y estos mismos no porque lo estimaran, sino porque todavía pensaban en tener una reconciliación política que evitara disturbios y desgracias a la República. Plaza pasó por todas las humillaciones posibles para hacerse perdonar de Alfaro. Fue al extremo de escribir una carta bochornosa en la que ofrecía nada menos
que ser a manera de pupilo del expresidente y no dar paso sin consultarle. Ningún magistrado en ningún tiempo, en ningún país ha comprado el poder con tantas bajezas. La banda tricolor que ciñó Plaza fue por él mismo arrastrada en el polvo sin rubor alguno. Demasiado extremado era el sometimiento de Plaza para que fuese sincero, y pocos fueron los engañados con tan refinada hipocresía. Alfaro y sus principales amigos vieron con claridad lo que sucedería y no halagaron ni por un instante la esperanza de que Plaza cumpliera sus promesas de última hora. Astuto y falso, el disimulo le servía de escudo y resorte político, y tras cada sonrisa ocultaba una mueca de odio. Tras de cada palabra halagüeña, una amenaza, vengativo implacable, escondía sus rencores hasta poder herir al enemigo a mansalva y sobreseguro. El fondo de esta tortuosa política de la que Plaza ha formado escuela es un maquiavelismo burdo, sin los refinamientos de la diplomacia florentina, sin esas formas atractivas de los fundadores del sistema, las sutilezas de ingenio en que prevalecían los discípulos de Maquiavelo. La política placista consistía simplemente en el engaño inverecundo, en la trapacería ruin, en la mentira ignominiosa, y pudiera decirse que se tendía con ella a extinguir la moral pública, a fundar una especie de utilitarismo monstruoso, cuya doctrina podía compendiarse en este criminal principio: es lícito faltar a todo deber humano para obtener el poder y conservarse en él contra la voluntad de los pueblos. En esos días de tanta agitación y zozobras, tuve la oportunidad de estudiar el verdadero carácter del general Plaza y de conocer y pesar sus máximas políticas, por lo que, convencido de los graves peligros del liberalismo y del apatriamismo, díjele al señor Alfaro, en presencia de 2 o 3 de mis colegas en el gabinete: la perdición del partido es indudable. Estamos colocados entre Sila y Caribdis. Creo que ha llegado el caso de escoger entre la dictadura o la renuncia de nuestros más caros ideales. La dictadura que yo he combatido indudablemente puede calificarse de suicidio, pero por lo menos hay algunas probabilidades de salvación para el liberalismo. Alfaro me oyó silencioso y grave. Después contestóme: imposible, no nací para imitar a Ventimiglia. Siguióse un prolongado silencio que interrumpí con estas palabras: no hay sino que revestir con el decoro posible al poder que cae. Y expuse la manera como, en mi concepto, debía transmitirse el mando, rodeando aquel acto de toda la dignidad propia de la caída de un hombre tan eminente como el caudillo del radicalismo ecuatoriano y del expresidente, los que desde los famosos telegramas de Alfaro habían rodeado al nuevo magistrado, aclamándolo y reconociéndolo, así como a su jefe. Todos los odios y venganzas contra Alfaro, como lo habíamos previsto, se transformaron en palancas para la elevación del nuevo presidente, y este, embriagado con esa popularidad ficticia, no guardó ya miramiento alguno con sus protectores y dio rienda suelta a todos sus resentimientos y venganzas. Aplaudió y premió todo ultraje a los caídos. Organizó él mismo una asonada de la plebe contra Moncayo y contra mí, que tanto le habíamos defendido ante Alfaro. Pagó a los más infames libelistas para que insultaran y calumniaran sin cesar al general Alfaro y a sus amigos más connotados. Hizo multiplicar acusaciones tremendas e inverosímiles por la prensa y los congresos contra los que lo habían hecho presidente de la República. En una palabra, persiguió y oprimió ruinmente
canallescamente, torpemente a los ciudadanos que de algún modo habían actuado en la administración anterior y favorecídolo. Contra Alfaro en especial manifestó una hazaña sin ejemplo, un odio feroz, una venganza insaciable y bestial. Lo ultrajó y vejó de todas maneras, pero el noble viejo se mantuvo sobre el pedestal de sus indiscutibles méritos, mirando desde arriba con olímpico desprecio la insensata furia de su enemigo. Las memorias del general Alfaro sobre la elección y gobierno de Plaza, obra que, editada en Nueva York, ha sido reproducida en algunos diarios de Guayaquil, me han revelado del trabajo de historiar detalladamente los sucesos de aquel periodo de nuestra vida política, limitándome en consecuencia a referir circunstancias que no han sido consignadas en dichas memorias y a pintar ligeramente lo que aconteció en aquellos tiempos, todos los pormenores de aquel grande error, todos los incidentes desdorosos de la conducta del pretendiente, toda la influencia de las juntas de notables para vencer la resistencia de Alfaro a la aceptación del candidato que en mala hora propusimos Moncayo, Vela y yo. Todas las peripecias de aquella época de intrigas, todas las desconfianzas recíprocas, todos los manejos desleales y maquinaciones tenebrosas del nuevo presidente están ahí en las memorias del viejo general. Poseo el manuscrito original de esa obra porque su autor, después de distribuir varias copias a sus amigos, me hizo la distinción de confiarme las cuartillas que él mismo había llenado con su mano. Escrito sencillo, pero sobremanera verídico, ajeno a las galas de la retórica, pero contundente y de una exactitud pasmosa. Las memorias mencionadas destacan por completo la figura de Plaza sobre el negro fondo de su política y de sus pasiones, y no podría yo agregar ni una sola pincelada a retrato tan acabado y hecho por la mano de uno de los varones más eximios de la República. Los defensores del general Plaza han llegado hasta el más repugnante cinismo, no solo confesando, sino aplaudiendo la felonía y la ingratitud con que procedió aquel contra los que cometieron el error de elevarlo al poder supremo. La inmoralidad de la prensa asalariada por Plaza no tiene ejemplo ni precedente en ningún país del mundo, pues en todas partes donde dominan los perversos, la tarea de los que les venden su pluma es ocultar, disculpar, desvirtuar las malas acciones de los tiranos, pero jamás proclamarlas en voz alta y transformarlas en timbre de gloria. Los escritores placistas no tienen criterio moral ni claridad alguna en la conciencia. Todo es bueno y laudable en el amo, por más que éste haya merecido la execración universal por las maldades cotidianas, la felonía y la traición, habilidad política, la ingratitud y la doblez, entereza de carácter, el engaño y la mentira, resortes de administración sapiente, la violación de las leyes y de la Constitución, audacias del genio para salvar las situaciones difíciles, la crueldad, la barbarie y el caínismo, manifestaciones de superioridad de espíritu, arranques de estadista que, a trueque de sostener su bandera, no se detiene ni ante los fueros más santos de la humanidad. Si Plaza hubiera vivido en la época del gentilismo, habría merecido la apoteosis y los crímenes convertidos en virtudes por los eunucos de palacio. Lo habrían colocado entre los dioses al lado del imbécil Claudio y del implacable Nerón. El guante diario del general Plaza
decía el 25 de noviembre de 1913, con motivo de una falsa noticia relativa a mi persona. Eso del ofrecimiento de la cartera de relaciones a Peralta sería un colmo, pero ese colmo llevaría en las entrañas la traición del general Plaza a su propio partido. Hay toda clase de antecedentes en este asunto y bastaría con recordar que el señor Plaza debió su primera presidencia absolutamente a la gestión del doctor Peralta, quien se impuso a las velocidades de don Eloy Alfaro, que las vísperas nomás designara a candidato a don Emilio Estrada. Y el señor Plaza fue el hombre de Peralta desde mucho antes, desde cuando aquel lo llamaba maestro al segundo. Luego vino un enfriamiento y en cierta ocasión le oímos confidencialmente al general Plaza, ya presidente, que estimaba al señor Peralta tan de veras que su anhelo consistía en que descanse de sus fatigas ministeriales que le agotaron durante 4 años enteros, un destierro a lo ruso. Esto es una orden implícita de que el ex canciller se retirase a sus propiedades de Yunguilla con el ojo policial al margen. No hay necesidad de comentarios. Plaza me llamaba maestro, me debía la presidencia en lo absoluto y decía a sus confidentes que me había desterrado a lo ruso y sometido a la vigilancia de la policía. M. Calle, el redactor de El Guante, completaba a Plaza, solo que se le olvidó hacer constar que fui yo quien se separó de Plaza, declarando por escrito que no aceptaría ningún empleo público en el gobierno de mi pretendido discípulo y que, por lo mismo, es de todo punto falso aquello del destierro ruso, aunque tal haya sido la intención del ingrato perseguidor de sus benefactores. Y tanto fue así que devolví el nombramiento de plenipotenciario que me extendiera para la negociación de un modus vivendi con el delegado Monseñor Babona. Para vengarse de Alfaro, Plaza juzgaba muy poco el destierro, los vejámenes sin cuento, los dicterios y calumnias de cada día. Esa alma tenebrosa ansiaba la ocasión de poder asesinar a mansalva al hombre que lo había sacado de la nada, y llegó a revelar su pensamiento homicida en documentos que han sido impresos sin contradicción alguna de su parte. Roberto Andrade publicó ciertas cartas a Lizardo García en las que el proditorio anhelo está expreso y patente, sin ambajes ni disimulo, como medida de política sagaz y justa, como legítimo ejercicio de un derecho del gobernante para conservarse en el poder. Alfaro me comunicó por ese mismo tiempo que el coronel Manuel Andrade había recibido la orden de fusilarlo sin forma ni figura de juicio, y en el acto que en Guayaquil se suscitase el menor tumulto político, de manera que la vida del fundador del liberalismo ecuatoriano estuvo pendiente por muchos meses en la voluntad de un jefe de batallón, y de cualquier incidente que alarmase a las autoridades del Guayas. Manuel Calle, el defensor y panegirista de todos los crímenes de Plaza, dice en El Grito del Pueblo Ecuatoriano, 15 de enero de 1915: es que no saben que se habla también de la candidatura del señor Antonio Gil, el intendente desleal que, por confraternidad masónica, dejó escapar a don Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil para que consumase la trastada de la revolución de enero de 1906, que tantas desventuras había de traer a la patria, cuando desde los últimos meses del gobierno del general Plaza tenía la orden confidencial dada por dicho Plaza de fusilar o ahorcar al viejo si éste hacía finta de escaparse, porque yo me sé que entonces
A lo menos el señor Plaza le tenía ganas al anciano luchador, hasta el punto de desear que le hiciese una revolución para salir de él. Después, no sé, he aquí un testimonio de parte interesada y, por lo mismo, irrecusable. Plaza había resuelto asesinar a su benefactor desde 1904. Terminó el gobierno del general Plaza y nos impuso como sucesor a su antiguo rival político, el señor Lizardo García. El odio al general Alfaro había hecho que estos dos hombres se echasen mutuamente los brazos, olvidando la guerra cruel que se hicieran durante la última elección, de manera que bien puede decirse que García llegó a ser la rueda principal del mecanismo placista. Sin embargo, debió añadir con imparcialidad y justicia que Lizardo García no era depravado ni traidor, por más que su animosidad y venganza contra el caudillo radical hayan llegado al punto más subido. Comerciante honorable y hábil, habíase levantado con el propio esfuerzo y a impulsos de la laboriosidad y de la hombría de bien, tanto que podía gloriarse de haber creado su posición social y política sin el concurso de nadie. Mas, cerebro débil, se mareó con los triunfos obtenidos, dio entero crédito a la adulación y convencióse de que era gran hacendista, gran administrador, gran hombre de Estado. Este envanecimiento lo perdió porque, astutamente explotado por el general Plaza, viose el honrado mercader envuelto en las mallas de aquella inmoral política, de tal modo que le fue difícil evitar que lo arrebatara la corriente, y su acrisolada probidad estuvo a punto de sucumbir por falta de carácter. Había hecho un viaje a Londres como agente financiero del gobierno de Plaza, y allá trató de llevar a cabo la operación aquella sobre bonos que tantos disgustos le produjo y en la cual escapó de naufragar su bien sensata honradez. El general Alfaro y yo, acusados temerariamente por los ministros de Plaza de haber favorecido a la compañía del ferrocarril trasandino con perjuicios de la nación, vímonos obligados a defendernos ante nuestros conciudadanos. Alfaro denunció el embrollo cometido en Londres con los bonos y yo publiqué una serie de escritos sobre el mismo asunto, escritos que el malogrado periodista don Luciano Corral reprodujo en un pequeño libro con el título de Porrazos a Porrillo. Sublevóse la opinión contra el círculo financista que dominaba la república, y todos los pueblos volvieron la vista al anciano caudillo, pidiéndole que los redimiera de aquella nueva calamidad. García no estaba sostenido sino por el placismo, facción compuesta, como ya lo hemos visto, por todos los enemigos más encarnizados de Alfaro. El general Franco había allegado su mesnada a dicha facción, García la suya propia, y aún los conservadores a última hora, esperando obtener una evolución favorable a su causa, merced a la debilidad y falta de doctrina del presidente, mostráronsele propicios y dispuestos a sostenerlo. No obstante, esta alianza de todos los elementos de oposición al sistema liberal radical llamado alfarismo, el señor García nadaba sin rumbo en el vacío y se vino a tierra al primer soplo de la opinión pública, sin que le valieran sus alardes de honorabilidad y fuerza. La campaña de 20 días cambió la faz del país y el bando placista, derrotado en todo terreno, limitóse a mantener la agitación y avivar más y más el odio contra el vencedor en el Chasqui. El pueblo de Guayaquil
había arrojado del suelo ecuatoriano al general Plaza con rechiflas y a sombrerazos. El general Franco había entregado las armas a un cura párroco y dispersado la brillante división de su mando. El ministro de Guerra, que mandaba personalmente las fuerzas del gobierno, corrió en los primeros momentos del choque y se le llevó a García antes que nadie la noticia del desastre. El régimen financista no tenía cimiento alguno y al primer sacudimiento fue reducido a escombros. Alfaro no tuvo sino que presentarse en la palestra para que todo se diese a su valor y prestigio. El placismo pudo convencerse de su impotencia e impopularidad, pero todos los elementos vencidos en el chasqui permanecieron unidos por el odio al viejo luchador, como ellos mismos apellidaban al general Alfaro. Hicieron de la prensa un taller de difamación, uno como lupanar de la política, y los libelos placistas competían en procacidad con las más inmundas producciones de la prensa clerical. Dos odios mortales, dos rencores inextinguibles, dos venganzas insaciables se mancomunaron, se fundieron, por decirlo así, en una sola llama de incendio para devorar y convertir en cenizas al partido alfarista y a su caudillo. El gobierno regenerador reanudó sus patrióticas labores con la entereza y el ahínco que le eran propios, pero se vio combatido sin tregua por la facción demagógica de Plaza y por el clericalismo tradicional y eterno adversario de la regeneración del país. Bajo banderas diversas militaban, al parecer, y sin embargo combinaban sus ataques ambas falanges enemigas, pues existía una coalición de facto contra el odiado alfarismo, y hubo vez en que formaron en las mismas filas y empuñaron juntos las armas para derrocar al gobierno constitucional. Gonzalo Córdoba, amigo, compadre y favorecido de Alfaro, había llegado a ser ministro del general Plaza e instrumento de sus venganzas, por lo cual se constituyó en procurador político de dicho general, así como el portaestandarte de esa facción que se decía la única radical, extremista e inconciliable con los ultramontanos, y a pesar de ese exagerado rojismo se levantó en armas con los conservadores de Cuenca, a los que capitaneaba el coronel don Antonio Vega, y asistió a una ceremonia sacrílega, aunque risible, en el santuario de la Virgen del Rocío, en la parroquia de Biblián. Los clérigos partícipes en la revuelta, deseosos de enardecer el fanatismo, idearon la falsa de que la santa imagen entregara los fusiles bendecidos en una misa solemne a los defensores de la fe que fueron a sucumbir en la rota de Ayancay. El nuevo cruzado aplaudió tan impía comedia. De esta laya de rojos se componía el placismo, tránsfugas de todos los partidos y por el mismo caso, sin ideas fijas ni credo determinado. Alfaro, en su segunda administración, llevó a término reformas trascendentales y avanzadísimas que no es del caso rememorar aquí, y subió de punto, como era natural, la animadversión del clericalismo contra el incansable reformador. Basta registrar la colección de publicaciones de la prensa conservadora de aquella época para ver que destilan únicamente veneno y sangre, que toda la tarea de los defensores del tradicionalismo se reducía a matar los sentimientos de humanidad en el corazón de las ignorantes y fanatizadas turbas, como si se las preparase para un gran crimen, a borrar todo respeto, toda consideración a los depositarios del poder público,
como si se los destinara a ser pisoteados aún por la hez de la plebe, a infundir en el alma de todos los ciudadanos una profunda y salvaje aversión al general Alfaro y a sus colaboradores, como si desde entonces se preparasen las escenas canibalescas de enero de 1912 y la facción placista, aliada de hecho del clericalismo en esta faena de perversión y sangre, aventajaba en esfuerzos para conseguir tan proditorios fines a los mismos secuaces del terrorismo ultramontano. No olvidemos la existencia de estas dos fuerzas de oposición mortal y sanguinaria, de estas dos fuerzas que obraban conjuntamente, acaso sin haberlo pactado de modo expreso, de estas dos fuerzas que eran el ariete formidable contra el alfarismo, ariete movido por el odio común de las dos facciones que juzgaban indispensable la muerte del caudillo radical para la consecución de sus respectivas aspiraciones. El desaparecimiento de Alfaro y de su partido era ansiado por el tradicionalismo católico, que ya había declarado lícito eliminar al tirano, y por el placismo anarquizador, para quien la mejor y más fácil solución política es el puñal del asesino. Ambos bandos habían predicado más o menos enveladamente la conveniencia del tiranicidio. Ambos invocaban la salvación pública como justificante de su doctrina disociadora. Ambos habían puesto más de una vez los medios para llevar a la práctica sus negros designios. En fin, la muerte de Alfaro no podía satisfacer sino a estos dos odios coexistentes, ni aprovechar más que a las concupiscencias de los placistas y al fanatismo y ambiciones de los conservadores. Si he tenido que escribir estos dos capítulos sobre los antecedentes de la tragedia, no ha sido porque sin ellos habría sido difícil dar con la clave verdadera de tan funestos acontecimientos. Habría sido extraviarse voluntariamente en la senda de la historia al prescindir del móvil de los sucesos, único hilo conductor que puede llevarnos hacia la verdad. ¿Quiénes odiaban y buscaban la muerte de Alfaro? ¿A quiénes aprovechaba la eliminación criminal del ilustre caudillo? ¿Quiénes habían preparado el brazo para la comisión del crimen? ¿Quiénes lo habían justificado de antemano como para prevenir las ideas morales del pueblo? ¿Quiénes habían procurado asesinar al jefe de la regeneración ecuatoriana? No se puede dar un solo paso en la investigación de los verdaderos responsables de los asesinatos de enero sin hallar previamente una respuesta satisfactoria y comprobada a cada una de las anteriores preguntas. Y esto es lo que se ha hecho en los dos capítulos precedentes, que va a servir de base a mi ulterior trabajo de investigación concienzuda y justiciera.